Hola a todos, bienvenidos a este nuevo espacio que hemos podido desarrollar a través del Ministerio de Medios. Esta serie será presentada en cada reunión de familias, en el cual conoceremos un testimonio que sabemos que nos va a llenar de bendición y será de edificación para nuestras vidas. Hoy tenemos a Xiomara Hidalgo. Bienvenida, Xiomara. Hola Stephanie, ¿qué tal? ¿Cómo Xiomara Hidalgo llegó a los pies de Cristo? Mi primer encuentro con el Espíritu Santo fue a los 13 años de edad y pues desde esa edad pues para mí el haber recibido a Jesús en ese tiempo, en esos años, en esa parte de eso, en esa parte tal vez en mi familia éramos pocos los que estábamos en el Señor. Solo era mi mamá y yo. ¿En algún momento de su vida usted experimentó la orfandad? ¿Puedo decir que usted se sentía desprotegida, se sentía desamparada en algún momento de su vida? Quiero decirles de que yo perdí a mi madre cuando yo nací. Un día que mientras yo oraba, yo en mi casa tengo un rinconcito que yo le he llamado el muro de los lamentos, ¿verdad? Cuando mi mamá murió, me colocaron así, al lado de ella. Entonces yo ese momento, cuando yo estaba orando, pude ver el rostro de mi mamá. Y entonces dije yo, Señor, pero mis lágrimas corrían, ¿verdad? Y yo decía, Señor, siento la necesidad, la verdad, de conocerla, de sentir su olor, de sentir su abrazo. Y entonces yo sentía que mis lágrimas corrían, pero que el Señor en ese momento me decía, hija, yo lo permití porque tenía propósitos grandes para tu vida. No tienes una idea cuáles son los propósitos grandes que tengo para ti. ¿Qué fue lo que sintió usted cuando en aquel año, que fue en el 2018, usted recibió esa noticia que perdió a su esposo? Usted podría, como humanamente, podría contarnos esa experiencia, qué fue lo que sucedió, cómo reaccionó, porque sentimos que realmente esto puede romper cadenas que aún atan quizás a nuestros congregantes o a alguna persona que está viendo este video y no suelte ese momento doloroso. Queremos que esta pregunta nos lleve a que soltemos esas cadenas de luto y que usted nos pueda comentar qué fue lo que sucedió para usted en ese momento. Porque déjeme decirles de que yo estaba en la iglesia, ¿verdad? Días atrás yo había tenido un sueño. Todo lo que yo vi, la casa y todo, era igualito a lo que pasó cuando mi esposo se murió. Había unos misioneros de Puerto Rico que estaban en la iglesia. Uno de mis fuertes, ¿verdad? Es la oración. Me gusta mucho la intercesión. Andábamos ahí, ¿verdad? Entonces, yo ese día mi oración fue, Señor, yo te pido que llames con lazos de amor a mi esposo. Que seas tú, Señor, el que actúes en la vida de él, Padre. Que cada día él te ame más a ti. Que cada día él se acerque más a ti. Porque yo quiero decirte, mujer que me estás escuchando, no es fácil tener un esposo, y yo respeto su memoria, pero quiero decirlo esto para que sirva para ti que estás luchando ahí con un esposo que está en una vida media con el Señor. Siempre yo le dije, Señor, yo quiero que seas tú el que cada día obres en la vida de él. Y ese día yo le dije al Señor, Señor, llámalo con lazos de amor a él. Y ese fue un domingo, ¿verdad? Y yo lloraba en la presencia del Señor y los hermanos de Puerto Rico que estaban ministrando, ellos me abrazaban y oraban conmigo, ¿verdad? Estaba en la iglesia esa mañana cuando yo recibí la llamada, ¿verdad? De que le habían dado un tiro en su abdomen. Pero fíjense que yo en ese momento sentí paz y le dije, ay Señor, dije yo, ¿qué es lo que está pasando? Y me fui para el hospital. Cuando yo llego al hospital y yo pongo mi mano así en la puerta de vidrio de donde están operando, en la sala de operación, ¿verdad? El Señor me dice, este es el momento. Y entonces yo le dije, Señor, yo solo te pido que me des fortaleza y que me ayudes con mi hija y que fortalezcas la vida de mi hija. Y entonces yo sentí paz del Señor en ese momento. Sentí que Él me abrazó y que Él me dijo, hija, aquí estoy. Aquí estoy, yo no te voy a dejar sola. Yo pude ver las caras que yo vi, mi familia, pero del otro lado también, la familia en mi iglesia.
Y quiero decirles de que estaban los hermanos de Puerto Rico, ¿verdad? Conmigo también ellos fueron. Y ellos oraban en todo el camino porque yo tenía que decirle la verdad a mi hija. Y lloro en este momento, no de tristeza, sino de victoria, porque en este proceso de mi vida y en tantos, el Señor ha estado conmigo. El Señor nunca me dejó. El mundo podría decir en ese momento, ¿y dónde estaba tu Dios? ¿Dónde estabas? ¿Por qué no intervino? Que no le dieran ese tiro a tu esposo. Y yo quiero decirles a través de esta cámara, tal vez no puedo decir el nombre de la persona que le quitó la vida de mi esposo. Si todavía tú no has entregado tu vida a Jesús de completo, hace 8 años el Señor te dio esa oportunidad. En ese mismo momento que yo me di cuenta, yo te perdoné. Mi hija te perdonó. ¿Y sabes por qué? Porque nosotros somos una familia que hemos entregado nuestro corazón a Jesús. Y que Jesús es el que encarga de arreglar, de perdonar, de transformar. Y esa es la oportunidad que Dios te dio hace 8 años. No hay ningún resentimiento hacia mí. Nunca he maldecido la vida de esa persona. Nunca, jamás en mi vida yo ni mi hija, al contrario, tuve siempre el deseo y el anhelo de poder ir al lugar donde él estaba, un lugar donde yo no lo mandé. Fue la voluntad de Dios, porque quiero decirte que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Y en los tiempos lo permite para que tú y yo podamos llegar al arrepentimiento. Y quiero decirte de que cuando eso sucedió, el Señor estuvo siempre conmigo. No me dejó, no me desamparó. Por un momento el enemigo vino a decir, de niña perdiste tu madre y ahora en el tiempo de tu juventud perdes al papá de tu hija, el hombre con el que te casaste, el hombre que amaste, el hombre de tu juventud. Yo quiero decirte, las circunstancias que pasan en nuestra vida no es de llorar y morirnos y encerrarnos en un cuarto tras una depresión, dejar de comer, de perder la esperanza de vida. No, las circunstancias son para que sigas adelante, porque el largo camino no resta a los hijos de Dios. Lo que la Biblia dice, la esperanza de gloria. Y usted mencionaba cómo pudo sentir el amor de Dios a través de sus hermanos, de su prójimo. Y creo que ahí es donde el Señor quiere y hace tanto énfasis. Jesús dijo que hay que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y creo que ahí es donde nosotros encontramos genuinamente el amor de Dios, en cómo tu iglesia te abraza en estas circunstancias. Esa compasión, esa misma compasión que el Señor nos dio, de igual manera nos viste. Y es muy, muy poderoso lo que ha dicho Xioma. ¿Cómo puede manejar alguien que ha vivido una pérdida violenta como esta ocasión? ¿Cómo puede entregar en la cruz ese deseo de venganza? ¿Cómo pudo usted decir, yo no me voy a enfermar de venganza, más bien desde ya lo quiero perdonar? Quiero decirte que cuando yo estaba en esa sala, cuando a él le estaban haciendo la audiencia esa, ¿verdad? El Señor me decía, yo una vez estuve con ese hombre y sin haber hecho nada, por amor a ti y por amor a él. Wow. Y yo le decía, sí Señor, yo lo entiendo, pero yo no lo odio. Y yo oraba, pero que seas tú el que vayas delante de mí. Y quiero decirle que cuando salimos a una sala en un receso de la audiencia, él era desesperado y decía, yo quiero hablar con la esposa, yo quiero hablar con la esposa. Entonces él decía, yo quiero hablar con ella, y algo me inquieta, que él inquietaba hablar conmigo. Y miren de que él me dijo, yo quiero pedirle perdón porque yo no quise matar a su esposo. Fue algo que ocurrió, se valoraron las cosas y que no sé qué. Y el Señor me dijo, enmudece. Yo no dije nada, solo mi rostro lo quedó viendo a él fijamente, a sus ojos. ¿Y por qué creen ustedes? Porque Dios estaba en el asunto. Y ahorita muchos atrás de esa cámara pueden decir, no, yo no perdono y tampoco olvido. Y yo quiero decirte de que hace 8 años yo perdoné. Eso tenía un propósito
Y el propósito, como les digo, se llama arrepentimiento. ¿Qué resultado hay, Xiomara, en un corazón que se abre al perdón? ¿Cuál es el producto que usted obtuvo al abrirse al perdón? Enterré a mi esposo y cuando llegué la primera prueba de fuego, me senté en la acera de mi casa, de mi mamá, y quedé viendo al cielo y pensé, ¿y cuando mi hija se enferme, cómo voy a hacer? Si yo a quien llamaba era él. Y en ese momento me dijo el Señor, ¿y yo quién soy para ti? La dependencia de Dios es lo más importante en nuestra vida. El llegar a tener la dependencia de Dios, tú perdonas, aceptas. Muchos no aceptan la voluntad de Dios cuando perdieron a su padre. Yo quiero decirles que yo perdí a mi padre y yo acepté la voluntad de Dios. Yo ungí a mi padre antes de irse. Mi padre, mi abuelo, ¿verdad? Le dije a él que sí había pedido perdón al Señor. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto, Estefanía? Es que el perdonar te lleva a un escalón más, a crecer en el Señor. Y hace 8 años, Xiomara no es la misma de antes, sino una mujer más entregada al Señor. Yo le dije al Señor, si tú permitiste mi viudez a temprana edad, entonces, Señor, este es el mejor momento para servirte. Este es el mejor momento para buscarte. Este es el mejor momento para crecer. Este es el mejor momento, Señor, para tener una relación más fuerte en ti. Que estés más cerquita de mí. Y pues el Señor me ha llevado a otros lugares en Él. Cuando tú perdonas, viene el Señor y dice, yo puedo imaginar lo que Él se asombra. Y dice el Señor, wow, en verdad estoy haciendo la obra perfecta en esa persona. Ha sido un placer, Xiomara, tenerla aquí. Sabemos de que este video va a llegar a las personas indicadas. Y si ustedes creen de que hubieron cadenas rotas a través del testimonio de nuestra hermana Xiomara, lo puedan compartir con alguien que lo necesite. Así que muchas gracias y nos esperamos en el siguiente episodio.